Dios los bendiga, Dios los guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios por otro día más de vida que Dios nos da para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias a Dios porque Dios nos ha contestado peticiones. La gloria y la honra sean para Él. Y tenemos más peticiones y las vamos a poner en las manos de Dios en esta gloriosa mañana, hermanos, para que Dios nos bendiga. Vamos a estar hablando de la carta a los Colosenses, pero vamos a poner todas las peticiones en las manos de Dios para que Dios ponga sus manos sobre cada una de ellas y nos dé la victoria. Yo tengo las mías, usted tiene las suyas, el Señor conoce todas y Él va a obrar. Esa es su promesa. Nomás que confiemos y esperemos en Él, en el nombre del Señor. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, Señor, aquí estamos delante de tu presencia esta gloriosa mañana, dándote la gloria y la honra a ti, porque tu oído está presto para oírnos y tu brazo no se ha cortado para salvarnos. Bendito sea tu nombre. Así que nos ponemos en tus manos. Señor, pongo las peticiones de cada uno de mis oyentes en tus manos, Señor, para que tú seas el que obres con tu gran poder y tu misericordia y hagas otro milagro más en nuestras vidas, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor bendito. Así que pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su respectivo círculo familiar, para que tú, Señor, nos sigas bendiciendo con tu grande amor y misericordia. Perdona nuestras faltas, equívocos y errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Nos ponemos en tus santas manos en esta gloriosa mañana. Señor bendito, úsame como instrumento tuyo para la gloria y la honra tuya, Señor bendito. Amén. Gloria a Dios, esperando en Dios, hermanos, y confiando en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Amén. Bueno, les dije que íbamos a comenzar con la carta a los Colosenses y vamos a leer nuestras lecturas usuales y luego voy a leer una porción de esta carta, gloria al Señor, que se encuentra en Colosenses 3, del 12 al 17. Pero primero, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego tenemos Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Y entonces voy a leer Colosenses 3, 12 al 17. Hay que poner atención a la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es la palabra de Dios. Estimados oyentes, gloria al Señor. Al dar comienzo hoy al estudio de la epístola a los Colosenses, quisiera recordarle que, en primer lugar, ¿verdad?, esta es otra de las epístolas que el apóstol Pablo escribió cuando se encontraba en la prisión en Roma. Usted recordará que dije que el apóstol Pablo había escrito la carta a los Efesios en una prisión en Roma. Y en ese mismo lugar él escribió la carta a los Filipenses, ¿verdad? Así como también a la carta a los Colosenses, hermano. Pues al rato vamos a considerar también la otra epístola bastante corta y una que es muy personal, es la carta de Filemón. Está muy bien después, gloria al Señor. Y aparentemente estas 4 cartas fueron llevadas de Roma por medio de 4 mensajeros. Eso tuvo lugar alrededor de el año 62 después de Cristo. Y 4 hombres, ¿verdad?, dejaron la ciudad de Roma sin ser observados y llevaron consigo estos valiosos documentos. Mire, Tíquico llevó la epístola a los Efesios a la ciudad de Éfeso, donde aparentemente él era el pastor o el líder de la iglesia. Y luego Epafrodito, gloria al Señor, Epafrodito llevó consigo la epístola a los Filipenses, ya que él era el pastor de la iglesia de Filipos. Y Epafras transportó la epístola a los Colosenses, porque aparentemente él era el líder o pastor de esa iglesia. Y luego Onésimo llevó la carta a Filemón, hermanos, ya que este era su dueño y pues él estaba regresando a su casa. Así es que tenemos estas 4 epístolas que son complementarias entre sí, y todas ellas en conjunto han sido llamadas la anatomía del cristianismo, o sea, la anatomía de la iglesia, hermano. Y podemos ver que los temas de estas epístolas pues cubren todos los aspectos de la fe cristiana. Aleluya. Ahora, mi opinión, hermanos, es que en la carta a los Efesios tenemos a la iglesia misma, el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. También a la carta a los Colosenses, pues dirige nuestra atención hacia la cabeza del cuerpo, que es Cristo. El cuerpo mismo es secundario, porque el tema es Cristo. Aleluya. Él es el centro alrededor del cual se lleva a cabo toda la vida cristiana. Y en esta carta que vamos a estudiar, se enfatiza Cristo es la plenitud de Dios. Ahora, Filipenses pues nos muestra a la iglesia caminando por la tierra. Está muy bien, gloria al Señor. Y el tema es la vida cristiana. Es la periferia, hermanos, del círculo del cual Cristo es el centro. Está muy bien. Aleluya. Y Filipenses enfatiza, hermanos, lo que se le dice la kenosis, que es un término griego. Yo no sé griego, hermano, pero esto lo leí, gloria al Señor, y le estoy dando esta información, ¿verdad? El término griego relacionado con Cristo, convertido en siervo. Está muy bien, kenosis, gloria a Dios. Y la epístola a Filemón, hermanos, nos presenta la cristianidad en acción, en la vida cotidiana y en la vida práctica de cada día, hermanos. Así como las sandalias que se usaban en aquella época estaban en contacto con los caminos romanos allí, ¿verdad? Y demostró cómo funcionaba el cristianismo en una sociedad pagana. Bueno, como ya hemos visto, anticipado, ¿verdad? Podemos ver entonces cómo estos documentos han sido llamados la anatomía de la iglesia.
y se complementan unos con otros, ¿verdad? Por construir una unidad, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, no podemos imaginar, ¿verdad? Un vehículo blindado que llevará 4 documentos más valiosos. ¿Ha pensado usted alguna vez que si usted tuviera en sus manos hoy, fíjese nomás, estos 4 documentos, tal como salieron de las manos de Pablo, su autor, ¿verdad? Bendito sea el Señor, probablemente podría obtener el precio que quisiera por ellos? Entonces usted tendría una riqueza como de un rey, aleluya, ¿verdad? Bueno, mire, nosotros los cristianos evaluamos no en términos humanos, que les darían un valor económico, está muy bien, buena feria como decimos ahora, hermanos, aleluya, ¿verdad? No, mire, el valor espiritual de estos libros no se puede calcular en absoluto, aleluya, en términos humanos, aleluya. Ahora, a manera de introducción, quiero decir varias cosas en cuanto al lugar al cual fue enviada esta carta. Está muy bien. Tenemos la ciudad de Colosas, ¿verdad? Y Colosas se encuentra en la misma zona donde está la Odisea y donde también se puede ver el Hierápolis, hermano. Si usted tiene oportunidad de visitar ese lugar, yo no he tenido la oportunidad. Está muy bien, yo nomás leo y proyecto esta información que dicen los que han ido allí. Está muy bien, que usted puede ver las ruinas de la ciudad, aunque pues, no se ven ruinas de ninguna iglesia per se. Está muy bien. Ahora, la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón, hermanos. Y dudo de que haya habido en esa ciudad un edificio para una iglesia, como era esa ciudad, aleluya, digo socialmente, está muy bien. En esa zona existía una gran civilización, ¿verdad? Y también una población numerosa. Era lo que se podía considerar como una puerta al oriente, está muy bien, al este. Era conocida como la puerta de Frigia. Y allí se reunían el este y el oeste. Y aquí fue donde el Imperio Romano trató de dominar al este, ¿verdad? Y colocarlo bajo el dominio de Roma. Y Colosas pues era una ciudad fortificada, lo mismo que la Odisea, hermano. Lo mismo que Filadelfia, que Sardis, que Tiatira y también como Pérgamo. Y todas estas ciudades habían sido centros de defensa contra las invasiones provenientes del oriente. Pero en la época del apóstol Pablo, pues el peligro ya había sido superado, hermanos, porque para ese entonces el Imperio Romano estaba en control de casi todo el mundo. Y como resultado, pues en los días del apóstol Pablo, las personas se habían entregado al paganismo y a una gran inmoralidad. Y la ciudad de Colosas era una ciudad típica de aquellos tiempos. ¡Ay, Señor! Paganismo y una gran inmoralidad allí. El libertanismo como casi lo tenemos ahora. Ahora, según los informes disponibles, hermanos, Pablo nunca visitó la ciudad de Colosas. Está muy bien. Y aunque nunca estuvo en la ciudad de Colosas, pues Pablo fue el fundador de la iglesia en esa ciudad. Y ahora este hombre, Epafras, hermanos, aparentemente era el líder de esa iglesia y bien puede haber sido el fundador directo de la misma. Está muy bien. Pero fue Pablo realmente quien fundó la iglesia, de la misma manera en que fue el fundador de la iglesia en Roma. Ahora, él estuvo en contacto con multitudes de personas en el Imperio Romano que más tarde se dirigieron hacia Roma y formaron la iglesia en la capital del imperio. Y ahora
existe posibilidad de que Pablo haya ido a la Odisea, hermanos, ¿verdad? Y creyentes pues pueden haber venido desde allí hasta Colosas. ¿Está bien? Pero los convertidos del ministerio de Pablo en Éfeso, definitivamente sí, hermanos, pudieron venir a Colosas para formar el núcleo de esa iglesia. Colosas estaba situada a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Acuérdese que Pablo pasó 3 años de ministerio en Éfeso, ¿verdad? 2 de los cuales estuvo enseñando en la escuela de Tirano. Había una civilización avanzada en aquella zona. Y tengamos en cuenta, hermanos, que la cultura del Imperio Romano pues estaba centralizada allí. Fíjese, ya no estaba centrada allá en Grecia, ¿verdad? Porque se había deteriorado mucho, hermanos. Y junto con su filosofía y cultura también se habían ido para abajo. Pero la cultura griega, hermanos, estaba firmemente vigente en Asia Menor, la zona actual conocida como Turquía. ¿También? Así es que fue en esa región donde Pablo realizó su mayor obra junto con sus ayudantes, hermanos. Y hay que recordar que con él se encontraban Juan Marcos, ¿verdad? Bernabé, Silas, Timoteo, ¿verdad? Y aparentemente algunos de los otros apóstoles. Sabemos que el apóstol Juan se convirtió más tarde en el pastor de Éfeso. Aleluya. Ahora tenemos el problema en Colosas, hermanos. Está muy bien. Mire, Asia Menor era entonces un gran centro cultural. Pero también era un centro para el paganismo y las religiones que se le dice de misterios, hermanos. Mire, en otras tierras ya existía el gnosticismo, hermanos, que fue la primera herejía de la iglesia. Y había muchas formas de gnosticismo, ¿verdad? Y en Colosas estaban los esenios. Está muy bien. Ahora voy a mencionar 3 puntos de identificación en este grupo. Está muy bien. Número 1, tenían un espíritu exclusivo. Eran los aristócratas, hermanos, de la sabiduría, ¿verdad? Según ellos, pues. Ellos pensaban que ellos eran el pueblo, ellos eran superiores a todos. Y actuaban como si tuvieran un conocimiento encerrado allí en una jarra, ¿verdad? Y tuvieran el tapón en sus manos. En otras palabras, ellos controlaban, ¿verdad? Y creían tener el monopolio, hermanos, de todo el conocimiento. Pues en consecuencia se consideraban los máximos exponentes del conocimiento y el pensamiento, creyendo saber más que cualquiera de los apóstoles. Pablo les dirigió una advertencia en el primer capítulo, versículo 28, luego diciéndoles: nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bendito sea el Señor. Mire, la perfección no se encontraba en ningún culto ni en ninguna herejía, sino en Cristo Jesús. Aleluya. Y se los mandó directamente a esas personas. Número 2, ellos mantenían principios especulativos sobre la creación. Enseñaban que Dios no había creado el universo directamente, sino que creó a una criatura que a su vez crió a otra criatura, hasta que una finalmente creó el universo físico. Y decían que eran los más inteligentes. Cristo era considerado una criatura
en esta larga serie de creaciones. Esta idea era conocida como la filosofía griega panteísta. Está muy bien. O sea, la doctrina según la cual Dios se identifica con el mundo. Ahí Pablo refutó esta creencia en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Léalo. Y luego en el capítulo 2, versículo 18. Y luego número 3. Otra señal de identificación de este grupo era su práctica ética de ascetismo, hermanos, y libertinaje incontrolado. Perdón, ascetismo. Está muy bien. Mire, ellos asumieron que el ascetismo, hermanos, debido a la influencia del estoicismo griego, o sea, el estoicismo es una fortaleza y dominio de los sentimientos. Nosotros podemos controlar nuestros sentimientos, decían. Sí, tenemos todo el poder. Y el libertinaje incontrolado de la influencia del epicureísmo griego, hermanos. O sea, la actitud del que tiende a disfrutar de los placeres de la vida. Sí, hombre, haz lo que quieras. Si te sientes bien, eso es lo que cuenta, ¿verdad? Y luego pues también había el duro trato del cuerpo, hermanos. Sí, se hacía una penitencia de irse allí de rodillas y eso pensaban que iban a agradar al Señor, hermanos. Pablo refutó estas ideas en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y luego el 23, pero lea todo el capítulo y en el capítulo 3, versículo 5 al 9, gloria al Señor. Pablo se dirige, guiado por el Espíritu Santo, al problema que estaba atacando a estos creyentes. Como ahora este mundo nos está queriendo controlar a nosotros, con las mismas filosofías, con las mismas creencias. Que pongamos atención a esta epístola, hermanos, en el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál fue el mensaje a los colosenses, hermanos? Aleluya. Mire, Colosenses contiene el trazado y los límites que capacitan al creyente para vivir en esas situaciones, hermanos, que siempre están presentes en la experiencia cristiana. En vez de caer en extremos, hermanos, o de no poder evitar, ¿verdad?, un peligro sin caer en otro. Por una parte, siempre existe el peligro de un cristianismo que se congele en una forma o en un ritual. En muchas áreas ha sucedido esto, de manera que el cristianismo no implica más que cumplir allí un ritual. Y por otra parte, existe el peligro de que el cristianismo se evapore, hermanos, transformándose en una filosofía ahí, ¿verdad? Y en ese sentido, pues alguien preguntó, ¿verdad?, ¿qué teoría de la inspiración tienen ustedes? Yo no creo en ninguna teoría, hermanos. Creo que la palabra de Dios es la revelación de Dios, como alega ser. Y esta no es una teoría. Cuando se llega a hablar tanto de teorías de la inspiración, ¿verdad?, porque hay muchas teorías, muchos libros se han escrito, o de la expansión, por ejemplo, ¿verdad? El cristianismo se convierte en una filosofía más. La única manera, dicen algunos, ¿verdad?, de la salvación es que compren mi libro y dejamos a Cristo a un lado. Que Dios tenga misericordia. Así que hay dos peligros, hermanos. Uno es de congelarse en una mera forma y ser una iglesia ritualista, y el otro, desvanecerse como un vapor y terminar como una falsa filosofía. Recordemos que el Señor afirmó Él ser el agua de vida. No dijo que fuera el agua de vida transformada en hielo.
ni afirmó ser el vapor de la vida. No, Él es el agua de vida. Él es el agua a la temperatura misma de la vida, ni congelándose, ni hirviendo. El agua de vida es Cristo mismo en vosotros, la esperanza de gloria, hermanos. Aleluya. Colosenses 1:27. Cristo ha de vivir en nosotros. El cristianismo es Cristo allí mismo, donde yo y usted nos encontramos. Aleluya. En la esencia misma de las circunstancias y experiencias de la vida. Gracias a Dios que Dios con nosotros. Aleluya. Mire, siempre existe el peligro de tratar de agregar algo a Cristo o del quitar algo de Él. Por cierto, la herejía más antigua es siempre la herejía más moderna. El cristianismo no es un problema matemático allí de sumar y restar. El cristianismo, estimado oyente, es Cristo. Y esta es la realidad en lo que Pablo enseñó en esta carta. Como dijo en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él reside o habita toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios es visible en Cristo. Y todo lo que necesitamos es estar unidos a Cristo. Y mire, el pensamiento que predomina en esta epístola es que Cristo es todo. Él es todo lo que necesito, lo que necesitamos. Él es todo, hermanos. Si estamos descansando espiritualmente en Él, descubriremos que no necesitamos pasar por ningún ritual, hermano. No consideremos, hermanos, necesario discutir en cuanto a las teorías allí de inspiración, ¿verdad? Mire, o usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, o usted no cree que sea la palabra de Dios. ¿Está muy bien? Bueno, dejemos al lado, ¿verdad?, la aproximación intelectual que a veces pues tratamos de adoptar, ¿verdad?, para ser teológicamente correctos. Ahora voy y compro este libro y aquel dice que es así y el otro dice no, es asado, ¿verdad? Aleluya. Recordemos que al exponer la palabra de Dios debemos imitar el ejemplo de Jesucristo, que vino a alimentar a ovejas y no a jirafas. Y así la sección, hermanos, práctica de esta carta nos señala a la persona de Cristo, la plenitud de Dios derramada en las vidas de los creyentes. El frasco de alabastro de perfume costoso, aleluya, necesita hoy ser roto, hermanos, aleluya. Mire, el mundo no solo necesita ver algo, sino percibir un grato aroma. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la contaminación del mundo está despidiendo en estos días un mal olor en las iglesias. Necesitamos algo de la fragancia, hermanos, y el encanto de Jesucristo. Y solo a la iglesia se le permite romper el frasco de alabastro que contiene ese valioso perfume para dejar salir la fragancia. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a observar, la verdad, un poco del bosquejo de esta epístola. Acuérdese, usted haga el suyo en el nombre del Señor. No es regla de ley aquí que tiene que seguir lo que... Y yo les digo, no. Sí que les ayude, es mi deseo.
Aleluya, está muy bien. En el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, mire, esta epístola se divide, como las epístolas de Pablo que hemos visto y lo he mencionado, ¿verdad? En una sección que es doctrinal y luego en una sección que es práctica, que lo pongamos en acción. Aleluya. Ahora, en la sección doctrinal se expone a Cristo como la plenitud de Dios. En Cristo somos hechos completos, hermanos. Esta sección abarca los capítulos 1 y 2. Ahora, en la sección práctica, Cristo, la plenitud de Dios, se derrama en la vida a través de los creyentes. Esta sección abarca los capítulos 3 y 4. Ahora, acuérdese, las 4 epístolas de la prisión que incluyen esta carta a los colosenses, ¿verdad? Como dije anteriormente, han sido llamados la anatomía de la iglesia, porque sus temas cubren todos los aspectos de la fe cristiana. Está muy bien, hermanos. Mire, en Colosenses, nuestra atención se dirige hacia la cabeza del cuerpo que es Cristo. El cuerpo, es decir, la iglesia, ocupa un lugar secundario. O sea que, no malentiendan, está muy bien. Sea que Cristo es el tema y el vivir del cristiano está centrado en Él. Aleluya. Está muy bien, en el nombre del Señor. Y bueno, la división principal de la epístola, evidentemente, pues cae al final del segundo capítulo, hermanos. Está muy bien. Su primera mitad es principalmente doctrinal y polémica, ¿verdad? Y la segunda, exhortativa y práctica. Está muy bien. Ahora, se divide en la siguiente exposición, hermanos, en 10 secciones. Tenemos la introducción con su salutación y apertura de acción de gracias y oración de Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 14. Voy a estar hablando de Colosenses, así que nomás voy a dar las citas en el nombre del Señor. Tenemos la declaración doctrinal fundamental de la epístola acerca del Hijo Redentor y su reino, versículos 15 al 23. Y luego tenemos un paréntesis a modo de explicación personal, respetando el apóstol mismo y su misión, versículos 24 al 29. Y luego tenemos pues su actual preocupación por los colosenses y sus vecinos, que ya vamos en el capítulo 2, versículos 1 al 7. ¿Está muy bien? Y luego la polémica contra la falsa enseñanza de Colosas, dirigida primeramente contra sus principios generales como limitantes de la suficiencia de Cristo y la plenitud del cristianismo en el Señor. Colosenses 2, 8 al 15. Y luego tenemos la polémica contra la falsa enseñanza de Colosas, dirigida contra las afirmaciones particulares de falsos maestros y las observancias judaicas, iba a decir también, la adoración de ángeles y las reglas ascéticas que inculcaron. Tenemos los versículos 16 al 23 del capítulo 2. Y luego en Colosenses 3, 1 al 17, el apóstol pasa ahora, ¿verdad?, de advertencias y denuncias negativas a mandatos positivos, exponiendo con considerable plenitud la verdadera vida cristiana en su práctica, en contraste con el falso ascetismo, ¿verdad? Aquellas personas que practican una vida de penitencia con fines espirituales y religiosos, y las ilusiones visionarias, hermanos, de la teosofía. Colosenses, otra vez, 3, 1 al 17. Ahora,
del capítulo 3, versículo 18, hasta el primer capítulo, hasta el primer versículo del capítulo 4, ¿verdad? Hace cumplir particularmente los deberes de la vida familiar, hermanos. Y con el caso de Onésimo a la vista, se detiene extensamente en las obligaciones de los siervos y los amos también, hermanos. Lea esta porción de la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Y luego en los versículos 2 y 6 del capítulo 4, tenemos breves exhortaciones de un género. Se añaden todos los caracteres, respetando la oración y la conversación social. ¿Está muy bien? Y luego en el versículos 7 al 17, pues la epístola concluye con mensajes personales y saludos, muchos nombres allí, ¿verdad? Y está sellado con la firma de autenticación, hermanos, del escritor, y la bendición final en el versículo 18, capítulo 4. Ahora yo escogí estos versos claves. Acuérdese, usted puede escoger los suyos. Son 4 capítulos, hermanos. Gloria al Señor, de potencia, que nos pueden edificar personalmente en nuestra iglesia. Fíjese nomás, en el nombre del Señor. Aleluya. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 4. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Oh, aleluya. Y luego tenemos capítulo 1, los versículos 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Los dejó ahí con la mandíbula bien cerrada. Colosenses 2, versículos 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay que fijarnos aquí, hermanos, en el nombre del Señor. Luego Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego, Colosenses, capítulo 4, aleluya. Versículos 5 y 6. Aleluya. Andad sabiamente con los de afuera. ¿Está muy bien? Redimiendo el tiempo. ¿Está muy bien? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con salecita, con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que ser un ejemplo, primeramente, a nuestras criaturas, aleluya, a nuestros nietos, y si hay más descendencia también, pero también a los de afuera, aleluya, que seamos esa luz resplandeciente y esa sal de la tierra. Bueno, aunque Pablo abarca muchas áreas, hermanos, ¿verdad? Pues la aplicación básica para nosotros en la actualidad es la total y completa suficiencia de Cristo en nuestras vidas, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. Debemos saber y entender el Evangelio, a fin de no ser desviados por sutiles formas de legalismo y herejías. Debemos de estar en guardia para cualquier desviación que minimice la grandeza de Cristo como Señor y Salvador. Hermanos, aleluya, hay que unirnos. Mire, cualquier religión que trate de equiparse a sí misma con la verdad, usando libros que afirman estar en igual autoridad que la Biblia, o quienes combinan el esfuerzo humano con el logro divino en la salvación, deben de ser evitadas. Aleluya. Otras religiones no pueden ser combinadas con o añadidas al cristianismo, hermano, no nos podemos contaminar. Cristo nos da las normas absolutas de la conducta moral. Aleluya, no necesitamos otros libros de psicología, de filosofía. Tenemos la palabra de Dios, hermanos. El cristianismo es una familia, una forma de vida y una relación con Dios, no una religión. La teocracia, la astrología, el ocultismo, hermanos, y los horóscopos allí no nos muestran los caminos de Dios. Solo Cristo lo hace. Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y su voluntad está revelada en su palabra, en su carta de amor para nosotros, hermanos. Debemos llegar a conocerla. Lea su Biblia al levantarse, al comer y al acostarse. Aleluya. Y la pregunta importante que nosotros nos debemos hacer hoy es esta: ¿estamos cumpliendo hoy la voluntad de Dios? ¿Estamos sirviendo a Cristo? Bueno, creo que cada creyente ha sido llamado a actuar, a ponerse en acción, a funcionar en el cuerpo de los creyentes. ¡Aleluya! Pero es importante que funcionemos de la manera apropiada, hermanos. ¡Aleluya! Conforme a la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que se encuentran activos, gloria a Dios, ¿verdad? Y algunos de ellos, pues quizás haciendo cosas que no tendrían que estar haciendo, hermanos. Porque con frecuencia intentamos imitar a otras personas. Estimado oyente, tenemos que recordar que nuestros dones o capacidades espirituales son diferentes, hermanos, y que cada uno de nosotros va a operar de una forma algo diferente. Aleluya. Pero eso sí, sin ninguna duda, tenemos que estar en acción, funcionando, hermanos. Aleluya. Mire, Dios hizo de Pablo un apóstol. Fíjese nomás. Dios nos ha hecho sus hijos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando estemos cumpliendo la voluntad de Dios,
sentiremos una profunda satisfacción. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para ir y dar esta palabra, Señor, a toda criatura. Padre Santísimo, que oigan el santo evangelio. Aleluya. Que leamos tu palabra, Señor, diariamente, Padre Santísimo, y la pongamos por obra con la sabiduría y el poder que tú nos des. Ponernos en acción, Señor Santísimo, porque tú nos vas a dar la sabiduría de lo alto, que es sobre toda sabiduría. Así que nos ponemos en tus manos, Dios de amor, de bondad y misericordia. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos, Señor, para que tú seas el que obres con tu gran poder y tu misericordia en cualquier necesidad, enfermedad, dificultad. Señor Santísimo, que tú seas el que obres con tu gran poder y tu misericordia. Danos la victoria una vez más, Señor. Nos ponemos en tus santas manos y a la obra de tu cuidado. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas, ataques del enemigo. Señor divino, tú sé con nosotros. Que aprendamos algo, Señor divino, de esta carta, Señor, y nos pongamos en acción llevando tu santa palabra en tu nombre sagrado, Señor. Tu bendición sobre el hogar de cada oyente. Y ahora que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón, mis queridos hermanos. Hasta la semana que entra, en el nombre del Señor. Bendiciones.